Bueno, entonces así ahora oficialmente, bienvenidos a la anteúltima, ya ni me acuerdo el número, anteúltima, sexta es, la anteúltima, no, séptima y anteúltima clase del seminario de Ética y Política en la Poesía Homérica. Hoy vamos a hacer algo bastante parecido a la clase pasada, pero en vez de estar pirando, si quieren, o dando vueltas a lo largo de Ilíada, con diferentes enfoques, vamos a estar muy enfocados en el canto 23. Se van a dar cuenta, de todas maneras, que igual vamos a estar haciendo algunos estudios bastante independientes, o si quieren, no independientes, pero ciertamente separados entre sí. Pero el hecho de que todo lo que vamos a estar viendo se va a dar dentro del contexto del funeral de Patroclo y sobre todo de los juegos funerales de Patroclo, permite unificar la cuestión y van a ver que esta unificación no es arbitraria, porque hay una cuestión, un eje central en estos textos, y ese eje central está muy enfocado en justamente la problematización de la ética heroica en las maneras en que nosotros venimos analizándolas en el texto. De hecho, si les voy a ser sincero, buena parte de mi enfoque en este seminario, de mi parte de seminario, surge del estudio del canto 23. Entonces, por eso esta es la última clase de seminario. Por eso mi última clase de seminario es esta, porque el canto 23, como van a ver a lo largo de hoy, es el punto en donde todos estos problemas que nosotros venimos hablando realmente se tematizan. Entonces, ¿qué hicimos la semana pasada? Por supuesto, tendrían razón, pero si bien vimos tematizaciones que son indebatibles, o por lo menos que son interesantes, en otras partes del poema, y naturalmente todo el poema en buena medida es un proceso de tematización de las deficiencias o los límites de la ética heroica, en el canto 23 es una pastilla de esto. Está claramente todo el episodio de los Juegos en honor a Patroclo está pensado sobre la base de problematizar los límites de la ética heroica. Y hay una explicación para esto que no voy a dar ahora, porque sería aburrida la clase si ya les di adelanto la conclusión. O por lo menos, si quieren, no sé si una explicación, pero por lo menos algo que nos permite pensar. Y nos permite pensar por qué sería así y de una manera que se va a conectar con la primera de las clases de este seminario. Entonces, lo que vamos a ver es el canto 23, vamos a verlo prácticamente entero. Y cuando digo prácticamente entero, vamos a verlo entero. Pero, obviamente, por razones que se hacen evidentes en el hecho de que el comentario al canto 23 está publicado, tiene más de 100 páginas, vamos a ver un recorrido un tanto superficial de los principales problemas. Para meterse más a fondo, tiene el comentario o no mucho más. Si les voy a ser sincero, no mucho más que el comentario, porque los análisis del canto 23 son bastante deficientes en general. Pero hay bibliografía. Todo el canto 23 está ocupado por el funeral de Patrón. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Todo, punta a punta, desde el verso 1 hasta el verso 800 y pico, que no me acuerdo, 867. Ahora tengo duda, ahora me agarro la duda. Nunca me puedo ganar los números exactos de los cantos. Miren que, pero pasa que se me confunden. 897. Estuve cerca, sabía que era un 8, era un 7, me equivoqué con el 9. 897, todo eso es funeral de Patroclo. Por lo menos en términos de tema. No todo es el funeral de Patroclo, de hecho los juegos no son el funeral de Patroclo porque el funeral ya terminó, pero digamos el tema general del episodio o macro episodio general de el canto es el funeral de Patroclo. Este es un funeral y es particularmente interesante empezar pensando esto, porque la naturaleza misma del funeral de Patroclo, que abarca la primera parte del canto, que básicamente es hasta el verso 257,
Eh, también presenta problemas que son interesantes para pensar. El tema del funeral, empecemos a pensar, por ver que el tema del funeral es un tema que es estándar, es un tema tradicional en la épica, un tema típico, en el sentido de la oralidad de tema típico, que tiene, dependiendo cómo uno lo diga, pero en general, a grandes rasgos, 7 partes. El funeral de Patroclo tiene estas 7 partes, no todos los funerales, como sucede en general con los temas típicos, no todas las instancias desarrollan todas las partes. El de Patroclo sí, pero con algunos problemas. Problemas que no son particularmente problemáticos, pero que son, digamos, que dificultan un poco la secuencia del funeral. Esto pasa también con el funeral de Héctor en menor medida. Y el primero de estos temas es que el funeral de Patroclo no está todo hecho en el canto 23. El funeral de Patroclo se divide entre el canto 18 y el canto 23. Los primeros, en realidad, canto 18, canto 19 y canto 23. Los primeros dos componentes del funeral, que son el baño, la primera parte de la preparación del cuerpo, o más bien la preparación del cuerpo, que básicamente es el baño, el lavado del cuerpo, la unción y el vestido, se realiza en 18, 343, 353, cuando Patroclo lo traen, cuando traen el cadáver de Patroclo a las naves de los saqueos, después que es rescatado, y en ese mismo canto comienza la prótesis, o lo que se llama, la prótesis es el lamento en los lechos. Prótesis, ¿no? Como suena. Y este funeral, en el caso de Patroclo, como decía, esta parte del funeral, se divide, que sería como una suerte de velorio. Es básicamente el velorio. Pero le decimos prótesis porque somos helenistas y nos queremos dar de turnos. El velorio de Patroclo se distribuye entre 300, hay un puchito chiquitito entre 354 y 355 del canto 18, donde simplemente se dice que lo lloraron. Después hay una parte que está mucho más desarrollada en 19, 282, 302, que 19, 282, 302 es, digamos, antes de la salida del combate de Aquiles. Y ese es el famoso pasaje donde Briseida llora a Patroclo. Y ese famoso pasaje donde Briseida llora a Patroclo, que por otro lado es típico de estas escenas de velorio, que las mujeres, que una mujer o algunas mujeres hablen al muerto. Y finalmente lo tenemos también en el principio del canto 23. Los versos 21 a 61 del canto 23 de alguna manera forman parte de este mismo proceso de lamento, aunque ya hay varios problemas ahí, pero a grandes rasgos. Y retoman básicamente lo que pasó antes. En realidad el grueso, la parte rica de este velorio, de esta prótesis, está en 18 y 19 y el 23 hay como más bien la parte de cierre, más otra cosa que ahora voy a hablar. Pero, ¿por qué tenemos esta división? Bueno, porque el funeral de Patroclo no puede realizarse, o Aquiles no lo puede realizar, hasta que mata a Héctor. Y este es el primer problema que tenemos en el funeral de Patroclo, que es que debería haberse realizado en 18. Porque, digamos, no hay un requisito de haber matado a la persona que te mató para realizar un funeral. Eso no está especificado en ningún lado. De hecho, Héctor se le realiza el funeral sin matar a Aquiles. No tendría mucho sentido si uno se pone a pensarlo tampoco. Pero Aquiles paraliza el funeral porque no puede hacer nada hasta matar a Héctor. Y de hecho, Aquiles sigue paralizando el funeral durante el canto 23, porque hasta que el cadáver, el fantasma de Patroclo no se le aparece, no inicia el proceso funerario. Eso pasa justamente después de estos versos 21 a 61, ¿no? Me parece el 61, no me acuerdo los versos exactos. Pero tiene este diálogo largo donde el funeral de Patroclo, el fantasma de Patroclo le dice: enterrame porque no puedo entrar al Hades, no me dejan las demás almas. Y entonces Aquiles dice: ok, te entierro. Pero no está contento.
sigue sin estar contento. Entonces, esos son los dos primeros elementos del funeral. El tercero es la preparación de la pira. Acá a partir de este punto más o menos es todo lineal. La preparación de la pira se da en 110, 124, todo esto del canto 23, por supuesto. La écfora, que es el transporte del cuerpo a la pira. Esto está en 128, 139. Los sacrificios, que son siempre hay sacrificios, está en 166, 176. La cremación del cuerpo, que en el caso de la de Patroclo es muy larga porque hay toda una cuestión con los vientos que no quieren soplar, esto es 177, 225, y para terminar la recolección de las cenizas y la construcción del túmulo en 226, 257, que también va a tener un problema en el caso de la de Patroclo. Dicho sea de paso, todo esto que yo estoy diciendo está textual en la nota a 18.344, así que si veo que alguno está anotando, no se gasten, se lo pueden copiar textualmente en el comentario. ¿De dónde creen que voy a sacar todo lo que voy a decir en esta clase? Cuando termina el funeral, típicamente lo que encontramos es un banquete funerario, pero en el caso particular del banquete funerario de Patroclo, eso está en esos versos 21-61 del canto, perdón, 12-61 del canto 23, donde se dice que Aquiles sirve un banquete funerario a los Mirmidones. Acá hay un pequeño problema, porque no tenemos suficiente evidencia para saber si esto es una suerte de deficiencia o es una tergiversación del proceso normal. De hecho, digamos, Aquiles añade algo que es equivalente a un banquete funerario, que son los juegos, pero por lo menos es diferente a otros testimonios que tenemos. ¿Por qué? No sabemos. Puede ser una mera conveniencia narrativa y nada más, así que no hay que leer demasiado porque no tenemos cómo leer demasiado. Pero más allá de esto, como fui adelantando, el rito funerario de Patroclo muestra algunas deficiencias que son interesantes. Primero, como yo decía, como les venía diciendo, el retraso. El retraso sustancial del rito es el primer problema del funeral y es un problema que nos adelanta quizás la naturaleza complicada del funeral de Patroclo en general, porque la razón por la cual el rito se retrasa es porque Aquiles no quiere enterrar a Patroclo. No quiere aceptar la muerte de su amigo. Y ese es básicamente el punto. Aquiles no quiere aceptar la muerte de Patroclo y como no quiere aceptar la muerte de Patroclo, no lo entierra. Recurso que de buena medida será repetido indefinidamente a lo largo de la historia humana. Relacionado con esto está la brutalidad que ejerce Aquiles sobre el cadáver de Héctor. Esto es marginal al funeral de Patroclo porque en última instancia no es parte del rito funerario, lo que se hace con el asesino, pero está constantemente rodeando el cadáver de Patroclo. Y de hecho, literalmente, está constantemente rodeando el cadáver de Patroclo porque al comienzo del canto 23, Aquiles arrastra el cuerpo de Héctor alrededor del cadáver de Patroclo. Eso pasa en los versos 13 y 14. A esto tenemos que añadirle detalles más puntuales. Una es el sacrificio de los troyanos. Ustedes quizás se acuerdan, Aquiles anuncia en 18, en 18, 3, 26, en 22, en 23 lo vuelve a repetir y finalmente lo realiza en 175, 176 del canto 23, que va a matar a 12 jóvenes troyanos sobre la pira. Hay una discusión monumental sobre el tema del sacrificio humano. En general, hay un libro de Hughes sobre el tema del sacrificio humano, pero específicamente sobre este sacrificio humano. Pero lo que es absolutamente seguro es que esto no es una práctica corriente. Por lo menos no lo es en ningún otro funeral del que tenemos referencia. Y como no lo es, marca el estado de furia en el que está Aquiles, que de hecho mata troyanos. Digamos, sigue matando troyanos sobre el cadáver de su amigo. A tal punto está enojado con los troyanos. Algo parecido ya está adelantado en la brutalidad que se describe en el banquete fúnebre, sobre todo en los versos 23 y 24 del canto 23, que es la descripción de la comida en el banquete fúnebre. Perdón, disculpen, me estoy adelantando. No, esa no. La tengo mal anotada. No es 23, 24, 23, 34, perdón.
Estaba viendo cualquier cosa. El verso 34 del canto 23, cuando se describe la comida de los funerales, de esta banquete fúnebre que celebra Aquiles, esa escena cierra diciendo: por todos lados alrededor del cadáver corría la sangre a galones. Una vez más, esto ha generado mucho debate respecto a qué es exactamente lo que quiere decir que corría la sangre a galones. Algunos sugieren que se le vertía encima del cuerpo, es problemático, pero esto es después de describir la cocción, supuestamente, de los animales que se están consumiendo en el banquete, con lo cual la escena cierra con un foco muy marcado en la brutalidad de la situación. Cosa que no es normal, porque las escenas de sacrificio esto no se dice, o sea que no esperaríamos esta frase, no es una frase formulaica de una escena normal de sacrificio o una escena normal de comida. Es algo que se dice acá. Y se dice acá dirigiendo la atención una vez más al el nivel de brutalidad que se está manejando en esta celebración. Y esto también está relacionado con algo que pasa al comienzo del funeral, que es la falta de purificación de Aquiles. Aquiles se niega a bañarse y a purificarse de la sangre que lo cubre de la batalla. Y esto es una transgresión muy obvia de lo que es un procedimiento normal antes de cualquier acto religioso en Grecia. ¿No? Digo, uno se tiene que sacar la porquería de encima. Gastón está compartiendo ahí el libro de Hughes, por si lo quieren consultar. Igual es Human Sacrifice in Ancient Greece. O sea que lo encuentran en ese libro. De vuelta, esto es una transgresión y esta es una transgresión en el sentido más literal del concepto de transgresión. Porque digo, literalmente está transgrediendo lo que son principios religiosos fundamentales en la concepción griega. Y el último punto es el tratamiento incompleto de las cenizas. Cuando termina el rito funerario, aquí les anuncian 243, 248 y después lo realizan los saqueos en 252, 254. Que las cenizas de Patroclo no van a ser enterradas en el túmulo. Hay que meterlas en una cajita o en una urna, no es muy claro qué es exactamente donde las meten, el lugar donde las meten, y hay que guardarlas y el túmulo tiene que hacerse vacío y encima aquí les dice específicamente, háganlo vacío, hagan el túmulo, pero no se esfuercen mucho. Y parece que estoy haciendo un chiste, pero no estoy haciendo un chiste, dice literalmente esto, hagan el túmulo, pero no se esfuercen mucho, porque después van a tener que hacer el túmulo para mí. Y van a poner esta caja con las cenizas de Patroclo. Entonces, el resultado de esto es que el funeral de Patroclo queda como medio incompleto. Porque sí lo quemaron, sí lo pusieron en una urna, pero el túmulo que le hacen es más chiquito de lo que Patroclo merecería, posiblemente, y definitivamente las cenizas no están adentro del túmulo, que es lo que corresponde. El túmulo se construye alrededor de las cenizas. Todo esto, por supuesto, está ligado a un tema central que ya lo adelanté, pero lo vamos a repetir, que es el hecho de que Aquiles todavía no ha resuelto su arco argumental. Aquiles sigue enojado, sigue muy enojado. Aquiles se la pasa enojado. Pero el hecho de que Aquiles siga enojado hace que el funeral de Patroclo, que debería ser el cierre del proceso de la ira, porque digamos, para eso es un funeral, para resolver justamente los conflicto emocional que genera la muerte del muerto, eso en el funeral de Patroclo no funciona. Y la manera perfecta en que vemos que no funciona es como empieza el canto 24. Con Aquiles todavía sacado y completamente fuera de sí, arrastrando todos los días el cadáver de Héctor. Todos los días el muchacho se levantaba, estaba Héctor, lo hacía dar vueltas por la playa y después se iba a acostar. Y como no se podía dormir porque estaba muy enojado, se levantaba y iba a arrastrar el cadáver de Héctor. Y eso era todo lo que Aquiles hacía. Entonces, este rito fúnebre es un rito fúnebre que
precisamente por su propia naturaleza incompleta y deficiente, adelanta algo que vamos a ver que precisamente sucede a lo largo de los juegos, que es que lo que en la concepción y en el pensamiento tradicional debe cumplir una función o debe funcionar de una determinada manera, no lo hace. Aquiles no puede resolver sus sentimientos para con la muerte de Patroclo con el rito fúnebre. Rito fúnebre que, una vez más, está específicamente diseñado para resolver los sentimientos ante la muerte del ser amado. Ahora, por supuesto, nosotros entendemos por qué esto pasa eh, y la situación se va a terminar por resolver en el canto 24 con la devolución del cadáver de Héctor, ¿no? Cuando efectivamente Aquiles pueda ceder su ira, aunque nosotros ya vimos que este no es un proceso completo, y hay muestras de que Aquiles todavía no está del todo, no tiene resuelto el problema de su cólera, sí, claramente hay un salto hacia adelante muy grande en el canto 24, mucho más grande que de lo que ha pasado hasta ahora, en donde Aquiles efectivamente puede ceder y puede llorar por Patroclo y liberarse de la muerte de Patroclo. Pero la incompletitud del rito funerario, la incapacidad del rito funerario para hacer lo que se supone que tiene que hacer, marca un tono en el canto 23 que durante los juegos se va a profundizar mucho y se va a profundizar de maneras que son mucho más grandes que el problema específico con Aquiles. Porque Aquiles, la situación de Aquiles sí se va a resolver en el canto 24, pero la serie de situaciones problemáticas que los juegos plantean, no. Y en alguna medida es interesante pensar que los juegos, y ahora vamos a entrar ya a los juegos son la última escena colectiva del poema. La última escena donde todos los aqueos participan en el poema son los juegos. En el canto 24 no hay nadie más que Aquiles. Y cuando digo nadie más, quiero decir nadie más. No hay un solo aqueo más que Aquiles y 2 o 3 mirmidones que son mencionados, que aparecen ahí. Se menciona algún aqueo, creo que se menciona por Agamenón en algún momento, pero eso es todo. Se los menciona, pero no aparece nadie más. El episodio 24 es todo Aquiles y los troyanos. Y de alguna manera esto resuena muy bien con esta problematización, porque sí, la trayectoria de Aquiles se puede resolver porque Aquiles la puede resolver. Eso es claro. Pero, los problemas mucho más de nivel macro que atraviesan las concepciones éticas y políticas del ejército aqueo, no, esas no se pueden resolver, porque esas son mucho más grandes que el problema específico de Aquiles. Entonces, pasemos a los juegos y pasemos a tratar de ver cómo efectivamente los juegos hacen esto que yo estoy diciendo que hacen. Primero, hablemos un poco más en general de qué son los juegos. No los juegos de Honor a Patroclo, sino los juegos atléticos en general. Nosotros sabemos, por referencias indirectas, pero específicamente por referencias adentro del poema, que era una práctica completamente estandarizada la celebración de juegos en torno a una persona muerta. Y tenemos tres ejemplos, por lo menos 3 ejemplos que yo tengo, aunque yo compilé a mano específicamente en Ilíada, y después uno muy famoso en Odisea, digamos, en los versos 11, 6, 96 y 705, en donde Néstor, me fui de esto. Néstor habla de la realización de juegos organizados por augías. Ahí específicamente no se nos dice que fueron juegos fúnebres, pero se habla de una competencia. En el canto 23, ya en 629, 631, ahí sí, específicamente, habla Néstor en un discurso que después del que después vamos a estar hablando, y ahí nos dice, ojalá fuera así de joven y mi fuerza fuera firme, como cuando enterraron los epeos al poderoso Amarinceo en Bupracio y los hijos pusieron premios por el rey.
Quizás son los mismos juegos del Canto 11. Es problemático por varias razones, pero posible, podría llegar a ser. Es muy poco probable. Pero como ven, se habla de juegos fúnebres, y lo mismo va a pasar en los versos 677-680 del Canto 23, en donde se dice, el narrador dice, que se levanta Euríalo para una competencia, la lucha, el boxeo, y era hijo de Mecisteo, el soberano Talayonida, que alguna vez fue a Tebas, caído Edipo, al funeral, y allí venció a todos los cadmeos, ¿no? Entonces hay juegos funerarios en honor a Edipo. Y por supuesto, el pasaje más famoso y más reconocido de toda la tradición sobre los juegos fúnebres es el de Odisea 24-85-92, en donde se habla, donde Agamenón le cuenta a Aquiles cómo los aqueos celebraron juegos fúnebres en honor a Aquiles. Y si van a las corrientes neoralistas, van a encontrar que muchos sostienen que los juegos en honor a Patroclo estarían modelados sobre los juegos en honor a Aquiles. Esto es una hipótesis completamente vacía, para ser sincero, porque no quiere decir nada, no quiere decir absolutamente nada. Sí puede ser que haya episodios que coinciden, pero es también harto probable que hubiera muchas escenas de juegos atléticos en la tradición épica y no tenemos manera de asociar realmente uno a uno lo que pasa en los juegos en honor a Aquiles con los juegos en honor a Patroclo. Los personajes naturalmente van a coincidir porque son los mismos personajes, así que haya superposiciones, incluso algunas específicas, no debería llamar demasiado la atención. No tenemos forma de saber qué grado de proximidad tenía, porque no tenemos nada de los juegos en honor a Aquiles. A pesar de lo que sostienen algunos neoanalistas, la verdad no sabemos mucho de los juegos en honor a Aquiles, y por supuesto tampoco sabemos qué grado de regularidad tendrían estas escenas de juegos en la tradición. Hay algunas vasijas, algunas imágenes, alguna evidencia iconográfica que sugiere que variarían bastante. Pero bueno, no tenemos evidencia. Básicamente no tenemos evidencia respecto a qué grado de especificidad tienen estos juegos. Lo que sí sabemos, y esto es bastante transparente, es que los juegos serían una parte estándar del rito funerario, tanto en la tradición épica como en la vida real, ¿no? Y eso también es importante marcarlo. Esto no es simplemente una cuestión de la tradición épica. En la vida real, estos juegos atléticos también serían parte del rito funerario. Lo sabemos por el simple hecho de que los grandes juegos atléticos de la tradición griega eran todos ritos funerarios. Todos se habían originado en algún rito funerario. Así que sí, digamos, es como una cosa estándar el juego atlético en el contexto del rito fúnebre. Así que esto, si bien para un lector contemporáneo puede llamar ligeramente la atención, bueno, ¿por qué de repente se muere, por qué se murió Patroclo y la gente se sienta a jugar, se pone a jugar juegos fúnebres? ¿Qué cosa está pasando acá? En realidad, en la tradición griega, esto es lo más normal del mundo. Es como acá, esto no sorprende a nadie, es perfectamente estándar, y incluso es lo que se esperaría para un funeral de la dimensión del de Patroclo. Bien, entonces, eso ya a nivel de contexto de los juegos en la tradición. Hablemos un poco de la estructura de los juegos a nivel interno. Antes, ¿alguna pregunta quieren hacer sobre esto? No tengo, Sí. no había mucho. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Simplemente si se conoce la función que cumplirían los juegos en el marco de un funeral. A ver, no te puedo decir que se conoce porque obviamente no tenemos ningún testimonio directo de este periodo que nos permite efectivamente inferirlo, digamos. Es una costumbre completamente establecida ya en el periodo homérico y para después mucho más. Entonces, ni los propios griegos sabrían probablemente cuál es el origen. Pero a nivel de hipótesis, en realidad no, tampoco sé, porque la gente se divierte con los juegos. Es medio como cuando juntarnos a comer comida en un funeral, ¿no? Digamos, es un tipo de actividad recreativa.
hay una conjetura, que creo que está en Leaf, que es la idea de que la competencia por el muerto y el derramamiento de sangre por el muerto que se produce en la competencia atlética sería el origen del rito fúnebre, sería el origen de este rito, ¿no? La idea de que al derramar es una forma de sacrificio, básicamente es una forma de sacrificio. Y ahí está el problema de que esto en ninguna cultura sucede, pero hay como una implicación de derramamiento de sangre, y en los Juegos Atléticos griegos en realidad no hay derramamiento de sangre. La competencia donde efectivamente hay derramamiento de sangre, que sería la competencia con armas, está muy acotada. Y es una práctica que después no se ve muy generalizada en los juegos fúnebres posteriores. Perdón, ¿no podría interpretarse también como este vitalismo griego, este apego a la vida en medio del ritual de la muerte, como una forma de celebración del estar en el mundo? Se podría, pero personalmente yo te diría que eso no quiere decir absolutamente nada. Porque ¿qué es eso? Digo, podrían hacer un millón de cosas. Se podría poner a cantar, se podría poner a bailar, se podría poner a comer, podrían tener orgías. Podrían hacer un millón de cosas para celebrar la vida, y lo que hacen es específicamente jugar juegos atléticos. Entonces, en última instancia, es como no decir nada, decir estaban celebrando la vida haciendo juegos atléticos. Pero como el juego tiene una estructura, tiene un porqué, tiene una finalidad, y quienes lo pueden desarrollar son aquellos que están aptos para hacerlo, se me ocurría que podía responder a eso, pero en una especulación nada más. Pero reitero mi punto de que podrían bailar y tocar música, que también es una actividad típicamente asociada con lo juvenil y no está tan fuertemente asociado. La otra cuestión que sí es fundamental y que de hecho va a ser parte clave en esta clase, es el tema de la competencia y la demostración de quién es el mejor. Y de alguna manera la idea de que la memoria del muerto se preserva indefinidamente en el hecho de que las personas graban su excelencia en ese momento, ¿no? Si queremos pensarlo bien puntualmente, pero esto ya es una cosa muy de la tradición épica, no sabemos cuánto esto implicaría la práctica en la vida, pero para la vida real no tenemos tanta evidencia como para la tradición épica. Dentro del contexto de la tradición épica, la idea de los juegos en honor a es una manera de garantizar la memoria de esa persona. Porque, como va a decir Héctor, en el caso de Néstor, como dice Néstor, yo en los juegos en honor a Marinceo, bla, 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 y el hecho de que Néstor haya ganado ahí es una forma de preservar la memoria de Marinceo. Es una forma de, digamos, así como de garantizar el cleos. Esencialmente es eso. La demostración del arete en el contexto de un juego funerario no solo garantiza el cleos de la persona que ganó, sino indirectamente el cleos del muerto. Y por eso, y esto tiene sentido, sobre todo en el hecho de que cuanto más importante es el muerto, aparentemente más grande y masivo era el juego fúnebre. ¿No? Entonces es una forma de manifestación del cleos. Y como el cleos en la concepción épica está intrínsecamente ligado a la excelencia, la manera de demostrar esa excelencia es competir. Y como no vamos a ponernos a matarnos sobre un juego fúnebre, competimos en cosas atléticas en donde nadie sale lastimado gravemente. O por lo menos muy gravemente. Y esto, de hecho, tiene bastante sentido en términos de la concepción. Insisto, esto ya específicamente la concepción épica. No me atrevería a decir que este es el origen de la costumbre en la vida real, pero en la concepción épica tiene sentido porque está fuertemente asociado a lo que vemos en la lucha en torno a los cadáveres. ¿No? El momento, creo que lo mencionamos en algún momento,
pero si no, lo comento ahora, digo, cuando los guerreros luchan, cuando un guerrero grande, cuando un guerrero muere, los otros guerreros luchan en torno a su cadáver. Porque hay que recuperar ese cadáver. Ahora, la proporción de esa lucha es, perdón, la dimensión, la dimensión de esa lucha es directamente proporcional a la dimensión del guerrero caído. La lucha en torno al cadáver de Aquiles es un episodio fundamental en la tradición de la guerra troyana, como en la Ilíada la lucha en torno al cadáver de Patroclo es un episodio fundamental, y antes la lucha en torno al cadáver de Sarpedón es un episodio fundamental, y en el medio hay como un montón de tipos que mueren y la gente se pelea alrededor de sus cadáveres, a veces por 5 minutos. Pero justamente, fíjense que la idea es que nos peleamos arriba del muerto. Y esa pelea en torno al muerto habla de la importancia del muerto. La analogía entre eso y el juego fúnebre es bastante obvia. Después está, insisto, la pregunta por qué harían esto. Una posibilidad alternativa ya dentro de la vida real, no en la épica, tiene que ver con el uso del juego fúnebre como medida diplomática. Como forma de resolver disputas entre ciudades o ventilar, no resolver, pero sí ventilar disputas entre ciudades sin matarse. Y en este sentido, digamos, que una comitivas de diferentes lugares vayan a celebrar a un muerto de un lugar, digamos, en el caso de los epeos, ¿no? Fíjense el caso de que Néstor menciona 2 veces juegos en Élide, organizados por los epeos, y los pilios y los epeos son enemigos históricos, tradicionales. Entonces, es posible que la participación de los pilios en los juegos fúnebres organizados por los epeos fuera una forma de suavizar las relaciones diplomáticas entre estas comunidades, ¿no? Es un poco, en vez de matarnos entre nosotros, vamos a competir en deportes. Pero, digo, ahí está el problema de que eso los explica los juegos, pero quizás no el porqué de los juegos fúnebres, porque específicamente juegos fúnebres. Pero ese salto inferencial tampoco es tan complicado, porque, digamos, el momento de la muerte de una figura importante es un momento natural en donde uno se acerca a honrar o a homenajear o a saludar a alguien, en este caso a los deudos, y en ese sentido, digamos, la convocatoria a juegos fúnebres mezcla este momento, digamos, de respeto, esa señal de respeto con un gesto diplomático para ventilar hostilidades. Pero todo esto es especulativo, completamente especulativo, por lo menos hasta donde yo sé. Más específicamente, en la tradición épica está claramente vinculado con la cuestión del cleos y cómo los juegos conservan el cleos, tanto del muerto como de los que participan en estos juegos. La hice larguísima, Sandra, perdón. No, genial, gracias. No sé si resolví algo, pero por lo menos tiré un montón de palabras. Gracias. Bien, entonces, pasemos ya a la estructura de los juegos. A la estructura de los juegos. Y por supuesto, la estructura de los juegos es muy sencilla, están organizados en función de las competencias. Con un decreciendo en el largo de las competencias relativo, porque se interrumpe en el medio, pero muy, muy marcado, sobre todo al comienzo. En realidad se interrumpe 2 veces. Sí, perdón, se interrumpe 2 veces. Tenemos unos versos introductorios en donde simplemente se introducen los juegos, y después tenemos 391 versos de la carrera de carros, que es por mucho la más larga, digamos, más larga que todos los demás juntos, la carrera de carros, y esto está fuertemente relacionado con el hecho de que la carrera de carros era la competencia más importante en esencialmente todos los juegos atléticos importantes de Grecia y de Roma. De Grecia y de Roma. La carrera de carros va a seguir siendo la competencia más importante en toda la tradición atlética antigua. Después tenemos 47 versos del boxeo, 40 versos de la lucha, viendo cómo va bajando,
y ahí es la primera interrupción con la carrera a pie, que tiene 58 versos. Después tenemos el duelo en armadura, 28 versos, el lanzamiento de peso, que tiene 24 versos, y ahí está la segunda interrupción del decreyendo, que es la arquería, tiro con arco, que tiene 34 versos, para terminar con 14 versos de la jabalina, que es la competencia interrumpida, de la que creo que Gastón habló en la clase de Agamenón y Aquiles, y hoy nosotros vamos a volver a ver, y pensar desde otro punto de vista que van a ver cómo juega muy bien con lo que presentó Gastón. Entonces tenemos 391, 47, 40, 58, 28, 24, 34, 14. ¿No? Entonces es un claro decreyendo, no hay ninguna duda que es un decreyendo, pero se va interrumpiendo de manera típicamente retrogresiva. Y esto es, noten también que la competencia que interrumpe la bajada nunca tiene más versos que el grupo anterior. O sea, los 58 versos de la carrera a pie son más que los del boxeo y la lucha, pero son menos que los 391 versos de la carrera de carros. Pero los 34 versos de la arquería son más que los versos del duelo en armadura, los 28 del duelo en armadura y los 24 del lanzamiento de peso, pero son menos que los de la carrera a pie, la lucha y el boxeo. Y por supuesto los de la jabalina son menos que todos los demás. Entonces hay una lógica descendente, ¿no? Muy marcadamente descendente. Y lo otro que tenemos que observar, digamos, esto es un poco más gris, pero está, que es que hay dos tipos de competencias en esta secuencia. Uno es, un grupo son las competencias de carácter bien claramente atlético, las carreras, a pie de carro, el lanzamiento de disco y la lucha. Y la otra son las competencias más de carácter guerrero, de habilidades propias de los guerreros. Y ahí fundamentalmente es el duelo en armadura y la arquería. Sobre la jabalina, esperen al final de la clase porque vamos a volver. Por supuesto, ustedes podrán relativizar esto, digo, los guerreros corren, sí, y los guerreros andan en carros, obviamente. Entonces, estas habilidades, y también en el duelo de peso, los guerreros se tiran rocas, entre sí, por supuesto también. Pero estas competencias no solo son típicas de juegos atléticos posteriores, sino que también están muy aisladas del contexto de las habilidades guerreras. Por supuesto, es importante para un guerrero ser rápido, pero en la carrera a pie no es una persecución, es una carrera a pie. Mientras que el duelo con armas, por cómo se desarrolla, y lo mismo pasa con la arquería, son claramente manifestaciones de habilidades puramente de la guerra. Los arqueros compiten por meter una flecha en el ojo de alguien. En el caso del ojo, en este caso es una paloma, pero es la habilidad exacta que necesitan en la guerra, mientras que en el caso de el duelo con armas, Ajax y Diomedes pelean a matarse. O sea, la descripción del duelo con armas es pelear a matarse. Bien. De vuelta, esto en sí mismo no es tan importante porque tampoco es que se tematiza mucho, pero sí es significativo para lo que va a pasar con la jabalina. Porque la jabalina es las dos cosas. Es una habilidad, no sabemos cómo sería la competencia de jabalina, eso es interesante también. De lanza, lanzamiento de lanza, no de jabalina, justamente la lanza. Y eso va a ser significativo, así que guárdenselo en el bolsillo porque va a volver. Dentro de cada evento hay una secuencia que es bastante estándar, y acá yo les voy a mostrar un pequeño cuadrito que armó del libro de Elizabeth Minchin, del 2001. ¿Cómo se llama el libro? ¿De la memoria? Ya les digo. Ahora me fijo porque la verdad que es el libro de Minchin del 2001 y ya ni me acuerdo el nombre. Mi cita de ese libro es copiarlo y pegarlo. Ese libro es Homer and the... Está tapando el Teams. Homer and the Resources of Memory. Homer y los recursos de la memoria.
algunas aplicaciones de teoría cognitiva, lineal, lo que sea, que es alguna subrayado. No está subrayado en el libro, pero sí. Y ella tiene este cuadrito que ustedes deben estar viendo, están viendo el cuadrito, ¿no? Que esencialmente es lo que ella llama el script, el guión de las competencias. El guión es el término que Minchin desarrolla, toma de psicología cognitiva para estudiar lo que sería en el enfoque tradicional, lo que sería un tema. Creo que no gana nada, yo voy a ser sincero, creo que Minchin no gana absolutamente nada en esto de ponerle script a lo que sería un tema. Pues bueno, hay que escribir libros, que le vamos a hacer. Es lo que hay. Y lo que yo les marqué en amarillo, los colores son míos, lo que yo les marqué en amarillo es lo que sería realmente el tema. Y hay un poco la diferencia con el enfoque de Minchin, tiene un poco que ver con esto, que ella con el script puede meter cosas que quizás normalmente no mencionaríamos adentro de un tema. Así que, qué sé yo, es fino. Y esencialmente son 7 partes. El anuncio del premio, el anuncio de la competencia. Primero se describen los premios, después se anuncia la competencia, después se presentan los competidores, se prepara la competencia y ahí, ahora vamos a ver, se prepara la competencia, se realiza la competencia y se distribuyen los premios. Ahí, si prestan atención, yo les marqué un poquito con lo que es los subrayados en rojo. Los subrayados en rojo son las partes que faltan, digo, las competencias que no tienen alguna cosa. En el caso de la carrera a pie, por ejemplo, no tiene ninguna preparación. Esperemos eso. Tampoco, y lo mismo pasa con el lanzamiento, lo mismo pasa con la arquería y lo mismo pasa con la jabalina, pero en el caso particular de la jabalina no tenemos casi nada porque la competencia no se realiza. Así que esa es como un caso, dejémoslo un poco entre paréntesis. Pero si van a las carreras estas, a las secciones estas que no tienen preparación en sentido estricto, en realidad sí medio que tienen preparación, que es lo que yo les marqué ahí con circulitos grises, ¿no? En la arquería no tenemos una preparación de la competencia, pero tenemos un sorteo de quién tira primero, el 861, 862, que básicamente es una preparación de la competencia. En el caso del lanzamiento tenemos a los competidores poniéndose en sus marcas, lo mismo pasa en el combate, lo mismo pasa en la carrera a pie, y de hecho en el boxeo, este ponerse en sus marcas está en el mismo verso exacto de la preparación de la competencia, ¿no? Como que marcando que es parte de lo mismo. Así que es medio una división un poco arbitraria, porque aquí llamamos preparación de la competencia, ¿no? Es medio todo lo que tiene que pasar antes de que la gente efectivamente compita. Hay una división un poco analítica en este mundo. Así que nada. Lo que sí marca Minchin en este caso en particular, digo, el cierre de la competencia es más o menos lo mismo, es parte de la competencia, el cierre de la competencia, pero sí hay una recurrencia del rol de los espectadores en el tema de la competencia. Lo que pasa es que personalmente creo que es un poco tramposo meter esto en el tema o en el guión mental, porque parece tratarse más bien de una recurrencia que es propia de la manera en que estos juegos en particular se desarrollan, en donde la postura de los espectadores está todo el tiempo tematizada. Y lo podemos inferir por el hecho de que, primero, no aparece siempre en el mismo lugar, bajo ningún concepto, y segundo, es siempre muy diferente. Lo que hacen los espectadores en cada una de estas competencias es muy, muy diferente. Mientras que todo el otro forma parte de una secuencia bastante regular. Hay diferencias, pero las diferencias están más en términos de la expansión y la contracción que en términos de cosas completamente distintas. Entonces, no sé, pero ya me estoy poniendo en fino en pelearme yo con Minchin y la verdad que no viene muy al caso del contexto de la clase. Simplemente les digo, personalmente a mí no me gusta mucho el enfoque, cómo ella lo encara en términos de esta cuestión particular. Sí, el análisis temático de Minchin me parece que es muy práctico porque efectivamente analiza las competencias en esta secuencia que es bastante regular, casi absolutamente regular. Y eso es algo que observa ella, que no lo había observado, que yo sepa no lo había observado nadie antes. Por lo menos así, a este nivel.
Por supuesto, es importante que esta secuencia sea regular, y es una secuencia que es regular, muy probablemente que ya estaría regularizada en la tradición épica, este orden para los juegos atléticos, por lo menos hasta cierto punto. Porque nos permite ver una serie de variaciones en las competencias y la manera en que estas diferencias se manipulan, lo que vamos a ver muy claramente en la carrera de caballos al principio. Y también en el boxeo. En realidad en todos lados, pero vamos a verlo un poquito ahí, en esas dos. Y eso nos lleva a el último punto que es importante a nivel macro, tanto del canto como de particularmente las competencias. Y esto es algo que Gastón ya mencionó en la clase de Aquiles y Agamenón, que es la centralidad absoluta de la figura de Aquiles en esta competencia de los Juegos de Nueva Patroclo. Ahora, es medio una obviedad decir Aquiles es una figura central en los Juegos de Nueva Patroclo, porque sí, digo, es el organizador de los Juegos de Nueva Patroclo, así que sí, pero no es ocioso para nada por la manera en que esa centralidad se manifiesta. Aquiles es, primero, más de la mitad de los discursos del canto los dice Aquiles, 23 de 43. Y eso es porque Aquiles es el que está hablando todo el tiempo durante los juegos. Antes también, pero sobre todo durante los juegos. Y de hecho, no solo es el que más discursos tiene, también tiene casi el 40% de los versos de discurso directo del canto. O sea, tiene 135 versos de 353 versos de discurso directo del canto. O sea, no es el que solo el que más veces habla, es el que más habla. Después habla mucho Néstor, pero eso es porque Néstor habla mucho. Cada vez que Néstor habla 3 veces, si no recuerdo mal, 2 veces, pero cada vez que habla un montón. Entonces, es Néstor. ¿Qué le vamos a hacer? Y la figura de Aquiles, de vuelta lo vamos a ver en casos más específicos, no solo es central porque es el organizador de los juegos, sino solo es central porque es el que está constantemente hablando para organizar los juegos, también es central en la manera en que esos juegos se desarrollan. Lo que naturalmente hace interesante el hecho de que él no participa en ninguna competencia. Habría ganado todas, ¿no? Digamos, la razón por la que no participa en ninguna competencia es que habría ganado todas las competencias, así que habría sido aburridísimo el episodio si Aquiles participara. Y ganó Aquiles y salió segundo este y tercero este, pero y todo era exactamente igual, pero definitivamente habría ganado todas y por lo tanto no participa. Pero también es significativo por otra cosa que mencioné al pasar, que es la cuestión de, no mencioné al pasar, hablé un montón, la relación de estos juegos con el funeral de Aquiles. Porque la centralidad de Aquiles en estos juegos hace que lo mínimo que puede haber pasado acá es que hay un cambio monumental respecto a los juegos en honor de Aquiles, donde, de más está decirlo, Aquiles no tenía ningún rol central porque estaba muerto. En esta competencia, Aquiles está todo el tiempo interviniendo, no solo poniendo los juegos, los premios e invitando a la competencia, sino interviniendo activamente en lo que sucede. Y eso va a ser significativo por cómo se desarrolla la secuencia. Bien. Y esto es lo que nos concierne a nivel macro, antes de ya meternos en el fino, puntual, de cada una de las competencias y los problemas que presentan. Específicamente vamos a ver la carrera de carros en mucho detalle. Y como me pasó la clase pasada, me parece que preparé de más. Pero espero que podamos terminar temprano. La carrera de carros la vamos a ver en mucho detalle. Pero van a ver que lo vamos a ver en mucho detalle, pero no nos va a tomar tanto tiempo. Antes de eso, alguna pregunta sobre los juegos. Que en general. Y si no, ya nos metemos en el texto. Bien. Ahora voy a sentar. Y así estaré sentado el resto de la clase. Hola a todos. Bien. Vamos a meternos en lleno.
la carrera de carros. Es el primer juego que se anuncia en el verso 261. Yo no estoy mal, la estoy citando de memoria. 262. Estuve cerca. En el verso 262 se describen los premios y tenemos, después de la detallada presentación, la invitación de Aquiles, como básicamente es normal. No voy a detenerme en todo. Y a partir de 288, el primer pasaje donde nos vamos a detener, que es la presentación de los competidores. La presentación de los competidores se realiza siempre de la misma manera en todos los juegos, que es en orden de habilidad. Es el a priori de quién debería ganar la competencia. Algún que otro caso es ambiguo, pero aún los que son ambiguos son medio ambiguos hasta ahí. Y el orden de habilidad es muy contundente en todos. Por eso no es sorprendente que el primer personaje que aparece en esta lista es Eumelo. Porque Eumelo, el propio narrador nos dice ya ahí en 23 que sobresalía en el arte de guiar carros, pero además ya nos lo ha dicho en 764, 767 del verso 2, del canto 2, que era el mejor, que las yeguas de Eumelo eran las mejores. Es ese famoso, el pasaje que habíamos hablado en la clase del catálogo de las naves, quiénes son los mejores y quién eran los mejores caballos. Bueno, la respuesta a quiénes eran los mejores caballos eran las de Eumelo, las yeguas de Eumelo que había criado Apolo. Después era de Aquiles, ¿no? Que no van a competir porque Patroclo está muerto. Y en segundo lugar aparece Diomedes. Y de Diomedes se nos dice que él compite con los caballos que le robó a Eneas, los caballos de Tros, que son los caballos que Diomedes captura en el canto quinto. Y esto es significativo porque se establece una obvia oposición entre las yeguas de Eumelo, que eran las mejores yeguas del ejército aqueo, y los caballos de Tros que capturó Diomedes, que son los mejores caballos de los troyanos. Caballos que, como Diomedes los capturó hace una semana, todavía no tuvo tiempo de probar contra Eumelo. Ya los probó en batalla, eso sí los probó porque aprovechó enseguida para probarlos en batalla, los probó en el canto 8, pero ahora podemos saber quiénes tienen los caballos más rápidos, los aqueos o los troyanos. En tercer lugar se levanta el rubio Menelao. Y del rubio Menelao se nos dice, primero se nos presenta como el atrida, el rubio Menelao, y después nos dice que es del linaje de Zeus y que pone bajo el yugo a un caballo de Agamenón y a un caballo propio. Y se nos cuenta de dónde había sacado el caballo Agamenón. Y este es uno de esos pasajes que yo les mencionaba del caso del catálogo de las naves, en donde se nos habla de alguien que da algo para no ir a la guerra, ¿no? En este caso es el Képolo, que le da este caballo a Agamenón porque no quiere ir a Troya. Ahora, ¿por qué esto es importante? Ahora se los digo. Vamos al cuarto. El cuarto es Antíloco. Y Antíloco nos dice, de Antíloco, el narrador nos dice que es el brillante hijo de Néstor, y nos lo dice 3 veces. Para que quede claro, nos lo dice 3 veces. Nos dice el brillante hijo de Néstor, el soberano de inmenso ánimo, del Nelida. Y sus caballos son caballos nacidos en Pilos. Entonces, observen que acá hay una construcción de una segunda oposición. Tenemos una primera oposición entre Diomedes y Eumelo. Eso es un blanco. Diomedes y Eumelo. Con Eumelo siempre se me hace. Tengo un problema con Eumelo, nunca me lo acuerdo. Tiene un nombre muy parecido a un montón de gente. Diomedes y Eumelo en términos de quién tiene los mejores caballos. Y esos son los 2 primeros. Y van a ser los 2 primeros. Bueno, en realidad no van a ser los 2 primeros. Van a estar los 2 primeros en algún momento. Y después tenemos una segunda oposición entre los atridas y los nélidas. Menelao en representación de los atridas, Antíloco en representación de los atridas, de los nelidas. Y de hecho, digamos, en representación en un sentido bastante literal, porque Menelao va a correr con un caballo propio y un caballo de Agamenón, mientras que Néstor va a correr con los caballos de su padre, y
mucho más importante que eso, en función de los consejos que le va a dar su padre. Consejos sobre los que vamos a volver más adelante, porque son más adelante en un minuto, pero un poquito más adelante, total y absolutamente centrales para esta secuencia. Pero voy a dejarlo para después. En realidad vamos a verlo de más de un minuto. Esta parte la tengo, vamos a patear un poco para adelante. Y el último que se levanta después de los consejos de Néstor, cuando allá a nadie le importa, pero había que repartir 5 premios. Ese es otro dato que también es importante, lo digo al medio del pasar, pero porque sí, la cantidad de competidores siempre coincide con la cantidad de premios. Porque acá todos se llevan la bolsita de la fiesta de cumpleaños. Nunca hay nadie que se quede sin nada. Además, hay gente que no se gana cosas sin haber hecho nada. Así que hay una lógica de todos se llevan un premio, por más que uno pierda otro gane o unos pierdan otro gane. Y esto es completamente coherente con esto que mencionábamos del rol del funeral para preservar el clero, ¿no? Es un funeral, todos se tienen que llevar algo porque es medio como la bolsita de cumpleaños, es un poco eso. Te tenés que ir con un recuerdo del funeral para que te acuerdes del muerto que viniste a celebrar. No te vas a ir sin nada, porque no quiero que te vayas sin nada, quiero que digas, que a vos funeral me llevé esto. Así que por eso coinciden la cantidad de personas con la cantidad de premios. Por supuesto es un poco artificial. Primero tendría que estar las personas, después tendría que estar los premios para que coincidieran. Suspensión de la incredulidad en este caso, les voy a tener que pedir. Y el último que se levanta es Meriones, que se levanta en el verso 351. Y es todo un tema, la cuestión de Meriones. Todo un tema sobre el cual se ha discutido bastante, porque Meriones aparece un montón de veces. En los juegos aparece 3 veces. 3 o 4. Ahora me agarró la duda. Sí, 3 veces. Lo tenía anotado. 3 veces. Aparece acá, aparece en la competencia de flecha de arquería, porque es cretense y los cretenses son arqueros, que no va a participar Meriones, y aparece en el lanzamiento de jabalina. Y esa preeminencia de Meriones es un tema sobre el cual vamos a volver al final de la clase. Podría decírselos ahora, ponemos a hablar ahora, y si están en lidea.com.ar pueden leer la nota a ese verso del que estábamos y se van a enterar, pero por un orden de la narrativa vamos a esperar hasta el final de la clase para hablar de por qué Meriones aparece. Igual Meriones acá no va a cortar ni pinchar, va a llegar con sus caballitos, no en último lugar, en cuarto lugar, pero más o menos último lugar, y eso es todo lo que va a hacer. Esta presentación de los personajes establece, como pueden ver, 2 duelos muy claros. Eumelo y Diomedes por un lado, Meriones y Antíloco por el otro. Y esto es efectivamente lo que vamos a ver en la competencia. La competencia se desarrolla como se desarrollan las escenas de batalla. Tenemos una escena panorámica al principio de los caballos corriendo, corren los caballos, y cuando están ya en el camino de vuelta, el poeta se va a enfocar en 2 grupos de 2 personajes. Eumelo y Diomedes y Menelao y Antíloco. De vuelta, esto es lo que vemos en cualquier escena de batalla. Descripción panorámica y después duelos individuales entre guerreros. Y lo que vamos a hacer nosotros a continuación es estudiar cómo se desarrollan estos 2 duelos. Y qué es lo que pasa antes y qué es lo que pasa después. Qué es lo que pasa durante y lo que pasa después. Pues lo de antes ya pasó. Es esto que acabamos de ver. Y vamos a empezar con el caso de Eumelo. Eumelo, que es el mejor. Eumelo, que es el que tiene que ganar. Porque es el que tiene las mejores yeguas, es el que aparece primero. Y Eumelo, efectivamente, va ganando. Cuando se nos describe la situación de los competidores, después de que la carrera ya está avanzada, se nos dice que las yeguas de pie veloz del Ferecíada iban delante. Esto es 376.
Y Diomedes estaba encima, estaba encima, a tal punto lo estaba encima que el aliento de los caballos de Diomedes Eumelo lo sentía en la espalda. Que es tremendo, es una re buena imagen. Y aquí había una frase que es absolutamente fundamental para la discusión, que es la frase que está en 382. Y entonces lo habría superado o se habría puesto a la par. Nos dice el narrador en 382, típico, típico contrafáctico de la poesía homérica. Diomedes lo habría engañado si no hubiera estado resentido con él Febo Apolo. Estaba resentido con él por muchas cosas. Te voy a leer la nota porque es más sencillo. Una vez más voy a blanquear que voy a estar citándome todo el tiempo de esta, porque mi comentario es muy práctico para este tipo de cosas. No sé si está bien que yo lo diga, pero lo es. Apolo está enojado con Diomedes por un montón de cosas. Como decía, primero que porque es Apolo uno y Diomedes el otro, así que ¿por qué no? Pero por otro lado, Diomedes está llevando los caballos de Eneas, que ya se nos acaba de decir que los había criado, que son caballos que están protegidos por Apolo. Y que Eneas mismo está protegido por Apolo. Por supuesto, Diomedes, todos se estarán acordando de que Diomedes se enfrenta con Apolo en el canto quinto, en 432, 444, o sea que Apolo tampoco estaba muy contento con Diomedes en general. Y Apolo también es el que cría los caballos de Eumelo. O sea que está con. Tiene un caballo en la competencia, podríamos decir Apolo. Ese es el famoso, se me escapó el payaso. Y también tiene una relación bastante estrecha Apolo con el padre de Eumelo, con Alcestis. Con Admeto, perdón, Alcestis es la chica. Con Admeto. Entonces, no le faltan razones a Apolo para meterse y decir, vos no ganás. Pero Apolo es un dios de las sutilezas en muchos casos, y en este caso lo que hace Apolo es sacarle la fusta de las manos. Y como le saca la fusta, Diomedes se queda sin forma, sin la guijada, estrictamente hablando. No es una fusta, sino una guijada, que es esencialmente lo mismo, pero tiene punta de metálica. Que es esencialmente, perdón, y los caballos se le aflojan, porque ya está, digamos, no tenemos quien nos incite a correr, los caballos se van quedando atrás, y entonces Atenea, que no le gusta nada a Apolo, y ya está bastante enojada con Apolo, ya tiene bastante choque con Apolo, ya los tiene uno en el canto 7, le devuelve la fusta y los acelera los caballos de Diomedes, pero no solo hace eso, sino que además para devolvérsela a Apolo, le rompe el yugo a el carro de Eumelo. Y ahí les voy a mostrar, porque me encanta esta imagen. No puedo no mostrarla porque me encanta. La muestro en el taller todas las veces. La mostré en el taller y la voy a volver a mostrar acá porque me gusta mucho haber encontrado este video y no puedo evitar mostrar este video que me resulta muy divertido. ¿Qué es lo que le pasa a alguien cuando efectivamente pasa esto que acabo de escribir? Para los que se impresionan con cosas, desvíen la mirada. Vamos a ver. Y miren el carro de la izquierda, que ya viene medio roto. Esto es lo que le hizo Atenea, y Atenea intervino con este muchacho y le rompió el carro. Exactamente igual que como Diomedes. Y ese es el resultado de lo que pasa cuando a alguien se le rompe el carro y se le traba el yugo con la tierra. Y cuando leamos lo que le pasa a Homero, grábense esta imagen en la cabeza porque esencialmente es lo que le pasa a Homero literalmente, y sí, habrán entendido por qué me resulta profundamente divertido este video, que es casi como si hubieran grabado el duelo entre Homero y Diomedes. Porque la bala rodó por la tierra y él mismo salió rodando de la caja junto a la rueda y se le rasparon todos los codos,
todos los codos, la boca y las narices, se le partió la frente sobre las cejas y los dos ojos se le llenaron de lágrimas y se le detuvo la floreciente voz. Se hizo pelota contra el suelo, básicamente, como acabamos de ver. Bien, entonces, obviamente, Atenea gana, Atenea hace que Diomedes gane y Eumelo llega arrastrando el carro, pobrecito, último, los caballos llegaron solos y él llega arrastrando la caja del carro, último. Y acá tenemos una cosa que va a volverse constante, no constante, pero va a volver a pasar durante los juegos, que es la intervención de un dios para ayudar a un competidor. Y vamos a ver acá, hay dos casos más. Uno está en la carrera a pie, en 768-177, en donde Odiseo está detrás de Ajax de Oileo y le ruega a Atenea que le ayude. Le dice, escúchame diosa y ven cómo le voy a auxiliar a mis pies. Y como Odiseo tiene el speed dial de Atenea prácticamente, Atenea lo ayuda inmediatamente. Encima Atenea con Ajax de Oileo, que tiene una relación bastante mala, y Ajax de Oileo se tropieza y se termina encima. Lo interesante es que Eumelo se hace pelota, pero es como un poco digna hacerse pelota. Ajax se tropieza y termina con la cara en medio de una pila de bosta. Que es un lindo contraste entre una caída digna y una caída completamente vergonzosa. Y Odiseo gana. Y Odiseo gana por la intervención de Atenea. Y algo similar sucede en el tiro con arco, en 862-879, en donde los dos, Meriones y Teucro, compiten, pero cuando Teucro tira primero, se nos dice específicamente que no le suplica a Apolo, y como no le suplica a Apolo le estorba el tiro. Mientras que Meriones sí le suplica a Apolo, y como le suplica a Apolo, el tiro le sale bien. No se dice que Apolo lo ayude, se dice que no se dice nada de Apolo. Con lo cual podemos asumir que Apolo no te va a ayudar, pero sí te va a molestar si no haces nada. Lo importante acá es que en los dos casos los dioses intervienen para darle la victoria a alguien. Y a priori, porque esto es lo mismo tanto en la carrera a pie como en el tiro con arco, como lo que acabamos de ver en la carrera, a priori no debería haber ganado. Porque Eumelo es mejor que Diomedes, Ajax de Oileo es más rápido que Odiseo y más joven, y Teucro es mejor arquero que Meriones. Pero un dios se mete y gana. Y por supuesto, eso ya es un problema grave. Eso ya es un problema bastante grave, porque cómo interviene la acción de un dios en el análisis del triunfo. ¿Cómo podemos decir quién es mejor y quién es peor? Si los dioses se pueden meter, y acá los dioses casi tienen el rol de la suerte. Sobre todo en el caso de Eumelo y Diomedes, donde digamos, no hay ninguna súplica de por medio. Simplemente un dios se mete porque está enojado con alguien. En buena medida esto no es tan problemático porque hay un concepto bastante estandarizado que es que los dioses ayudan a quien se ayuda a sí mismo. Entonces se supone que un dios te va a ayudar a ganar si sos el mejor. Y en el caso particular de Eumelo y Diomedes, observen que, y también pasa con Odiseo y Ajax de Oileo, observen que se nos acaba de decir que Diomedes hubiera alcanzado a Eumelo si Apolo no se metía. Con lo cual nosotros siempre vamos a estar en la duda de cómo habría terminado la carrera si Apolo no intervenía. Y ni Atenea, si Apolo ni Atenea hubiera intervenido. El narrador no tematiza demasiado ese aspecto. No tematiza demasiado el problema de el rol del dios interviniendo. Y nosotros podemos imaginar que la razón por la cual este tema no está realmente desarrollado o no está particularmente problematizado es porque eso sí es una caja de gusanos que no quiere abrir nada. Porque, digo, si los dioses se pueden meter para hacer que cualquier cosa pase, entonces todo termina siendo arbitrario. ¿Qué quiere ser excelente? ¿Qué es la arete si un dios se puede meter y hacer cualquier cosa? También es significativo en ese punto que ningún dios hace ganar al que está como muy atrás. Dios, Meriones, Odiseo y Diomedes no son personas que son brutalmente inferiores a sus competidores. Están parejos y el dios es el que termina por definir la cuestión. Pero
dicho eso, la cuestión de Eumelo no termina ahí. Porque cuando Eumelo efectivamente llega, todo hecho pelota, y Aquiles lo ve llegar hecho pelota, arrastrando el carro, y a las yeguas las tira adelante. O sea, él está como el yugo de su carro, él está funcionando de yugo, arrastrando la caja y guiando a las yeguas. Aquiles siente piedad por él, estos 534 y siguientes, y dice, démosle un premio, démosle el segundo premio a Eumelo. Lo que Aquiles sugiere es, Diomedes ganó, pero todos sabemos que Eumelo iba a salir segundo, si no se le hubiera roto el carro. Cosa que es cierta, digo, Eumelo iba segundo. Pero Eumelo iba primero y Diomedes lo pasó, Eumelo se hubiera terminado segundo. Pero entonces, todos aprueban lo que recomienda Aquiles y esto, perdón, alguien me había hecho la pregunta del tema de Aquiles hablando y yo dije que nunca tenía aceptación. Acá tiene aceptación aquí la propuesta de Aquiles. Creo que es los únicos dos casos en donde Aquiles recibe la aprobación de todos. Y es un lindo caso para el ejemplo de la problemática de la democracia, sobre el cual no me voy a meter porque estaríamos 12 horas, porque todos aprueban la propuesta de Aquiles, pero se mete Antíloco, que había salido segundo, porque el que había salido segundo era Antíloco. Y Antíloco le dice, no, no le podés dar a Eumelo el premio porque está todo bien, pero él se hizo pelota. Y Antíloco explicita lo que efectivamente está implícito en el texto. 546-547. A los inmortales debería haber rogado. Atanato y Sinófele Eugestai. Entonces en absoluto hubiera llegado último en su carrera. Si querés darle un premio, después o ahora, dáselo vos. Si querés darle algo, dáselo vos de tus cosas. No se lo des de los premios. Porque los premios, y esto lo vamos a ver a lo largo de todo este episodio varias veces, son una propiedad comunal. No es que vos la ponés ahí, son de todos, no son tuyos. Vos no puedes decidir a quién dárselos. Lo que decide a quién dárselos es el resultado de la competencia. Y yo salí segundo, ¿no? Básicamente salí de Antíloco. Y acá pasa una cosa que es muy notable porque uno le puede pasar completamente de largo, pero es muy buena, que es que Aquiles sonríe por primera y única vez en todo el poema. Esta es la única sonrisa de Aquiles. Aunque hay como un gestito que parece estar riendo en 24-49. Y es muy interesante porque justamente observen que hay como una suerte de paralelismo entre la situación de Antíloco y la de Aquiles. Porque esto es lo mismo de Aquiles le está sacando a Antíloco un premio que es propiedad comunal, que es lo que Agamenón le hizo a él. Por supuesto, la dimensión y la situación es completamente distinta, la escala del conflicto es mucho menor, pero es parecido. Y es también terrible, porque la muerte de Aquiles va a ser por Antíloco. Va a ser por efecto, va a ser cuando se saca de X, esto ya lo comentamos, pero Aquiles se va a morir para vengar la muerte de Antíloco, que es un gran amigo de él. Entonces, es bastante terrible que el único momento en donde Aquiles sonríe, la única persona que le saca una sonrisa a Aquiles en todo el poema es la persona que va a causar su muerte. Y vamos a ver un par de más de estos adelante, como hay todo un subtexto de el conocimiento de la mitología troyana en los juegos, en todo el poema, pero acá en particular se juega bastante. Y esto es efectivamente lo que hace Aquiles, ¿no? Tenés razón. Básicamente le dice, tenés razón, y le voy a dar otra cosa a Homero. Que es una forma de cancelar positivamente este conflicto, ¿no? Digamos, Agamenón le hubiera dicho, callate nene, le voy a hacer lo que yo quiera. Quizás no el Agamenón de este caso. Agamenón en el canto 1, callate nene, yo voy a hacer lo que a mí se me cante y vos te quedás sin nada porque no me gusta cómo me hablaste. Bueno, aquí les dice, no, tenés razón, vos llevate el segundo premio, que es lo que corresponde, yo a Homero le voy a dar algo mío. Pero, el problema con esto es que deja abierto lo que aquí les dijo. Porque aquí les dijo,
que el que llega último es el mejor. Lo dijo en 536. Y el mejor es, por supuesto, Joaristos. Aquiles lo que está planteando es, acá hay un problema. Acá tenemos un problema muy grave, que es que Eumelo debería haber llegado primero y llegó último. Pero a Eumelo sabemos que debería haber llegado primero, entonces démosle un premio. Pero no le podemos dar un premio, porque si le damos un premio vamos a joder al Antíloco que sí llegó segundo. Entonces le voy a dar un regalo, pero un regalo no es un premio. Y voy a cerrar ahí porque, guárdense eso, porque vuelve. Y vuelve en lo siguiente, en el siguiente episodio, que es el de Antíloco. Antíloco y Menelao. Antíloco aparece todo el tiempo en estos juegos. En este juego, en la carrera. También vuelve a aparecer en la carrera a pie y también hay con una ironía trágica bastante fea, pero no creo que no lo puse para ver. Sí, creo que lo dije a full. Ah, no, sí lo puse. Lo vamos a ver después. En el caso de Antíloco y Menelao, la situación se desarrolla justo después del duelo de Diomedes, ¿no? Uy, disculpen. No lo cuento. Yo. En torno al verso 400, Ali. 401, sí, exactamente. Gracias. 401 en adelante, ¿no? Básicamente Antíloco está detrás de Menelao y exhorta a los caballos para que corran más. Efectivamente corren más. Esto ya en la llegada, ¿no? Hacia el cierre, la última parte de la carrera. Y hay un debate bastante complicado de qué es lo que pasa exactamente, pero mi interpretación de la situación es esencialmente esta. En el último trecho de la carrera hay un momento en donde en el camino el camino atraviesa lo que sería un cauce de alguno de los torrentes. La Troya está llena de torrentes que son arroyitos que se hacen con la caída de lluvia, con el producto de la lluvia, del agua que escurre hacia el Escamandro, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ahora. Pero también es reconocido como Escamandro a nivel internacional. Por eso es el río que está a través de la planicie, ¿no? Y por supuesto, cuando llueve mucho, el agua que viene del Ida y en general las zonas montañosas del área, forma corrientes. Cuando no llueve, estos corrientes se secan. En el medio del camino de la carrera de carros hay uno de estos arroyuelos que queda como en el medio del camino. No queda atravesado en el camino, sino es parte del camino. Y por ahí se mete Menelao. Y vos tenés dos opciones. O vas por el medio, vas por ahí, por el medio del arroyuelo, o vas por el costado, pero eso te implica dar como todo un rodeo que te aleja. En principio, los muchachos van en filita, no pasa demasiado, pero Antíloco dice, no, voy a hacer voy a hacer otra cosa. Y lo que hace Antíloco es meterse por el costado, y eso lo ven en el verso 423, 424, que desviando los caballos hacia un costado, los dirige fuera del camino y los inclina un poco para perseguirlo, ¿no? Entonces, Antíloco va como corriendo así, por el costado del camino, que es una maniobra peligrosísima porque Menelao no tiene cómo correrse, porque está en el cauce del arroyuelo, no tiene manera de alejarse. Entonces va así pegado. Pero es la única forma en que Antíloco lo puede pasar, porque Menelao está yendo más despacio, porque es una parte bastante complicada del camino, probablemente barrosa incluso, y Antíloco puede ir un poco más rápido y ahí es cuando lo pasa. Esa es una maniobra profundamente arriesgada que hace, en cierta manera, exactamente lo que Néstor le había dicho que hiciera. Y ahí es donde volvemos a los consejos de Néstor. Porque lo que Néstor le dice es, esencialmente, nene, tus caballos son peores. Y vos lo sabés. Pero caballos peores pueden ganar con un mejor jinete. El consejo que Néstor le da es un consejo que después parece que se olvida por completo, que es
cuando llegues al giro, a la meta, donde los caballos giran y vuelven, tenés que ir bien pegado a la meta. Eso en la carrera no está. Eso no pasa. No sabemos si Antíloco lo hizo o no lo hizo, pero básicamente si lo hizo no le funcionó. Ahora, lo que hace Antíloco es algo muy parecido, pero en vez de hacerlo en la meta, lo hace en medio de la carrera. En vez de arriesgarse, de casi rozar la meta, como le dice Néstor, lo que hace es que es casi rozar el caballo de Menelao. Los caballos de Menelao, de manera tal que a Menelao no le queda otra que dejarlo pasar. Porque es o dejarlo pasar o chocar. O por lo menos es lo que Menelao piensa. Y más específicamente es lo que Menelao le dice. No, sí, para un poco porque nos vamos a hacer pelota. Y Antíloco se hace totalmente el nabo y no lo escucha. O por lo menos se hace como que no lo escucha. No sabemos porque parece estar focalizado sobre Menelao el pasaje. Y hay un detalle en ese discurso de Menelao. Entonces, cierro con los discursos de Néstor. El discurso de Néstor propone justamente esto. Digo, por más que seas peor, podés ganar si sos ingenioso y arriesgado. Menelao, cuando lo ve a Antíloco diciendo esto, le dice, pará y esperá que el camino se ensanche y ahí me pasás. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros sabemos que eso es absurdo, eso no puede pasar. Digo, si Antíloco no lo pasa en este momento, no lo va a pasar después, porque los caballos de él son más lentos. Ahora, es importante entender esta propuesta de Menelao, porque esta propuesta de Menelao no es simplemente un déjame ganar y punto. Hay una forma correcta de ganar una carrera de carros y una forma incorrecta de ganar una carrera de carros. La forma correcta de ganar una carrera de carros es que vos te adelantes cuando corresponde. Punto. Hay momentos en donde vos me podés pasar. Hay momentos en donde no. Porque es peligroso, porque no corresponde. Este es uno de los que no. Y Antíloco, por supuesto, no piensa esto. Pues claramente, básicamente porque el padre le dijo que tenía que pensar otra cosa. Eso influye bastante, pero sobre todo porque además él quiere ganar. Y efectivamente gana. Pero la cosa no termina. Porque cuando termina la carrera y Antíloco se lleva el segundo premio porque se queja con algo, porque le dice a Aquiles, mirá, me corresponde. Menelao cumple lo que le había prometido ahí arriba, que lo estoy pasando de largo, que es no te la vas a llevar de arriba, básicamente. En 570, en el discurso de 570, Menelao le dice, Antíloco, que antes eras prudente, ¿qué hiciste? Mancillaste mi excelencia y me entorpeciste los caballos lanzando delante los tuyos, que por cierto eran mucho peores. Y acá tenemos una cosa que es maravillosa porque es como les digo del canto 23. Cuando yo les digo del canto 23 tematiza los problemas de la ética heroica, es casi como si lo hubiera escrito a propósito para esto. Escrito, miren lo que dice. Lo que hubiera compuesto a propósito para esto, porque fíjense que es casi como literalmente todo el problema del que venimos hablando hace 3 clases. El esginas, me ensuciaste, me arruinaste, emen areten, porque vos pusiste por delante a tus caballos que son peores. Y la idea se reitera. A veces. Pero lo interesante no es la manera en que Menelao insiste en esta idea de que sus caballos eran mejores, que eso no lo discute nadie. Lo interesante es, les pide a los demás que lo juzguen para que decidan si le corresponde el premio a Antíloco o Antíloco hizo trampa. Y cuando lo dice es, y la preocupación de Menelao es que en el futuro alguien diga que alguien, forzándolo, mintiendo, Menelao se lleva el premio aunque sus caballos fueran peores. Y se lleva el premio aunque sus caballos fueran peores porque él era mejor. Porque era mejor en excelencia y en fuerza. Entonces, observen que acá hay un problema de donde ya hay una tercera categoría que se introduce, que es
por un lado, quién tiene los mejores caballos, con lo cual quién debería haber ganado la carrera porque tiene los mejores caballos, pero por el otro, por fuera de la carrera, quién es el más poderoso. Menelao le puede decir a Antíloco, dame el premio porque yo digo esto, y como Menelao es más poderoso, Antíloco no puede decir nada. Y ahí esa es la preocupación de Menelao. La preocupación de Menelao es, no quiero que nadie diga esto, yo quiero que a mí me den el premio porque me lo merezco, porque lo gané, porque mis caballos son mejores. Pero la ironía del caso es que inmediatamente dicho esto, dice, yo mismo voy a emitir la sentencia. Inmediatamente contradiciendo lo que acaba de decir, que es que él quiere que los demás decidan, no quiere que él decidir. Y le pide que jure que no lo encerró a propósito. Que no lo encerró. Sí, eso, básicamente, que no lo encerró a propósito. Esto es se ha discutido, hay alguna discusión, bueno, pero ¿cuál es la sentencia? Y el tema es que el juramento es una sentencia, porque nosotros tenemos testimonio de que el juramento es una sentencia en términos de que si vos decías la verdad, si vos decías yo no hice esto, entonces efectivamente sos inocente, pero si estabas perjurando, los dioses te castigan. Entonces, de una manera o de otra, es como una suerte, es medio la situación inversa del juicio de las brujas, en donde te vamos a quemar viva y si te morís es porque sos buena y si no te morís es porque eras una bruja. La misma lógica, pero al revés. Vamos a decir, vos decís si sos inocente. Si decís la verdad, sos inocente. Si mentís, los dioses van a castigarte. Es como una versión más feliz del juicio de las brujas. Pero y esto tenemos testimonio histórico de que esto era efectivamente así. Esta práctica estaba establecida. Entonces eso es lo que Menelao le obliga a Antíloco. Pero acá tenemos un problema que se deben haber dado cuenta, que es que Antíloco sí hizo eso a propósito. El problema es, pero ¿está mal? ¿Está mal lo que hizo Antíloco? No hay regla, no hay ninguna regla que diga no te puedo encerrar en la carrera. Esa regla la está poniendo Menelao. Está establecido que desde la primera vez que habló viene insistiendo en la idea de deben ganar los mejores caballos. Y acá, quizás la parte más genial de todo este episodio, es cómo responde Antíloco. Porque Antíloco le dice, básicamente, excusame macho, pecado de juventud. Y hay una tematización del problema de la juventud acá, una tematización que está implícita en toda la discusión, pero también está en el hecho de que Menelao le dice a sus caballos que no se dejen ganar por caballos más viejos, que los caballos de Antíloco son caballos más viejos. Entonces hay una cuestión acá de Antíloco como el más joven, aunque los caballos más viejos, ¿no? Y hay el mismo choque que los caballos más lentos para el conductor más rápido, los caballos más viejos para el conductor más lento, más ingenioso, etc. Y le dice, y esta es la parte fundamental, en 591, 592, por eso, que tenga paciencia tu corazón, y la yegua yo mismo te la daré, autosudoso, la que conseguí, tenaromen. Y te voy a dar lo que quieras, no te preocupes, pedime lo que quieras, te lo doy. Pero es buenísimo porque todo el discurso es, perdoname, Menelao, tenés razón, yo soy un nabo, soy un pibe, perdón, yo sé que me pasé, tomá la yegua, perdón, discúlpame, pero hay dos palabras, las dos palabras centrales del discurso, casi literalmente centrales, y son solo dos palabras que esencialmente le hacen estallar todo lo que acaba de decir por el aire, y lo hace a propósito, digo, no es que no lo hace de nabo, lo hace completamente a propósito, porque no va a aceptar lo que Menelao le está diciendo. La yegua la gané. Se lo acaba de decir Aquiles, ¿no? Aquiles le acaba de decir cuando le quería dar la yegua a Homero, no, no te vas a llevar mi yegua que la acabo de ganar. Entonces, Menelao le responde, ¿no? Menelao que se tranquiliza, ok, está bien, tenés razón, me pasé, y le dice, le responde a partir de ese verso 602. Todo bien, nene, no lo hagas más. Esto lo dice en términos homéricos, pero más o menos. No lo hagas más,
yo sé que, y acá está la cuestión, vos, tu papá y tu hermano luchan mucho por mí. Lo de tu hermano es interesante porque... Ah, no tengo anotado quién es el hermano. Miren ustedes, se me pasó. Quizás lo tengo... No tengo anotado quién es el hermano. Por algún lado aparece. Estaba diciendo, sí. Y en los 3 versos finales, por eso haré caso de tu súplica, e incluso la yegua te la daré, aunque sea mía, para que sepan también estos que nunca mi ánimo será insolente y cruel. Y observen que es literalmente lo mismo que acaba de hacer Antíloco. Exactamente lo mismo. Yo te voy a dar esto como un regalo de mi parte para vos. Punto que es bastante significativo porque observen que es lo mismo que teníamos con Eumelio. Esta diferencia entre agarrar un premio del lote comunal de los premios y dar un regalo. Esto lo estudia muy bien en Brown, en The Mirror of Homeric Epic. No, algo así, no me acuerdo. Es el trabajo del libro de Brown, están las referencias del comentario. Antíloco le dice a Menelao, Menelao le dice, el premio que vos tenés me corresponde a mí. Antíloco le dice, ¿sabes qué? Tenés razón. El premio que yo me gané, que me correspondía, te lo voy a dar en un acto de generosidad. Y Menelao le responde, está todo bien, el premio que yo me gané y me corresponde a mí, te lo voy a dar. Y Antíloco se termina llevando el premio. Se termina llevando la yegua. Ahora, yo les pregunto, ¿y qué corno terminó pasando? ¿Quién ganó? ¿Quién merecía esa yegua? Y no sabemos, no tenemos la menor idea. El episodio termina y yo todavía no sé quién tenía que llevarse la yegua, si Menelao o Antíloco. Porque los dos dijeron lo que a ellos les parecía, pero nunca se resuelve. Antíloco se termina llevando la yegua. Pero ¿se la lleva porque Menelao se la da? ¿O se la lleva porque se la ganó? O por las dos cosas. Pero no pueden ser las dos cosas, porque son incompatibles las dos cosas. Porque si Menelao se la dio, es porque Menelao la ganó. O Menelao se la da después de que Antíloco se la da a él. ¿No? Entonces, ven cómo acá el problema es que la situación no se resuelve. Que es exactamente lo mismo que veíamos en el caso de Homero. Por segunda vez. En el mismo episodio, 2 veces seguidas. No es coincidencia, ¿no? Una vez es... 3 veces es un patrón y lo vamos a ver por la tercera vez en esto. La entrega del regalo de Aquiles a Homero, porque Antíloco se merece el premio, no resuelve el problema de cómo puede ser que Homero sea el mejor, pero no se lleve un premio. Mientras que la entrega, el hecho de que Antíloco se quede con la yegua, después de habérsela dado a Menelao y después de Menelao se la dado a él, no resuelve el tema de quién se supone que tenía que llevarse esa yegua. Sí, voy a seguir. Aguántense. Vamos a seguir, después interrumpimos cuando terminemos lo de la carrera. Y como les digo, una vez es coincidencia, 2 veces es sugerente, 3 veces es patrón. Y el episodio termina con el 5.º premio libre. Porque los 4 primeros premios se los llevan Diomedes, Antíloco, Menelao y Meriones. Eumelo se lleva un premio aparte. Y queda el 5.º premio, que es el 5.º premio, el premio del lote, el premio que está ahí en el medio. Y que alguien se lo tiene que llevar, porque los premios están asignados, no pueden no usarse. Y ahí es donde Aquiles interviene. Y Aquiles interviene y se la da a Néstor. La urna, la copa, es una urna lo que queda. Y se la da a Néstor. Y se la da a Néstor porque, como, entre paréntesis, la da como recuerdo del funeral de Patroclo. Es un lindo ejemplo de esta cuestión del Cleos y por qué todos se tienen que llevar un premio. Y le da el premio, y en el verso 620, Dido mi de toi toda etlon, te doy este premio, porque no vas a poder participar de nada porque sos muy viejo. Y esa frasecita, ese Dido mi de toi a etlo,
es un muy lindo ejemplo de la problemática de todo este segmento. Y esto, voy a chequear, disculpen un segundo, voy a chequearlo porque quiero citar el libro bien. Porque Brown justamente dice esto específicamente en la página 208 de su libro, y francamente, ya que lo estoy usando, voy a mencionarlo. El libro de Brown es The Mirror of Epic. The Mirror of Epic, de Iliad and History. ¿Cuál es el tema? Didomi, te doy, es un verbo del ámbito de los regalos. De hecho, Antíloco le dice doso, la yegua, y Melelón responde doso, la yegua. Que es yo te la doy a vos. Pero lo que Aquiles le da a Néstor es un aetron, un premio, que es obviamente lenguaje del término de los premios, porque es la palabra para premios. O sea, acá hay dos situaciones que son completamente incompatibles, que es el dar algo que no no se puede dar porque se gana. Pero Aquiles explica por qué le puede hacer esto a Néstor. Porque Néstor debería ganar, pero no puede ganar, porque es viejo y no participa, y los viejos no pueden competir. Y Néstor, para demostrar que entendió el chiste, habla un montón de tiempo. Y lo que cuenta es como en los juegos, en el pasaje este que mencionábamos, en los juegos en honor a Marinceo, ganó en todo. Excepto, y esto es muy gracioso, excepto en la carrera de caballos. Es la única cosa en donde Néstor no gana, es en la carrera de caballos, en los juegos en honor a Marinceo, porque le ganan los actoriones, que no es del todo seguro, pero hay bastante evidencia en las menciones de los actoriones, son dos en Ilíada, que eran siameses. O sea, de la tradición posterior sabemos que eran siameses, pero pareciera ser que también acá se concibían como siameses. Y el discurso de Néstor cierra diciendo: pero ve y haz las exequias, 646, pero ve y haz las exequias a tu compañero con premios, a Etroisin, que es la misma palabra de lo que acaba de decirle Aquiles que le está dando, que yo recibo presto esto, o incluso podríamos decir y se me alegra el corazón, porque siempre te acuerdas de mi amabilidad y no te olvidas de la honra con la que corresponde que se me honre entre los aqueos. Times ges, temeo y que titimesta y metacaios, acaiois. Es decir, vos me honrás como corresponde que se me honre, y ese me honrás como corresponde que se me honre, te das cuenta de lo que yo me merezco. Y me lo merezco porque sabés lo que yo soy, sabés quién soy, y por eso me das un premio. Entonces, la pregunta que nos queda pendiente es: ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué Néstor se lleva un premio de la carrera de caballos? ¿Porque lo merece, porque es excelente? ¿O porque Aquiles se lo está dando porque es un buen muchacho y no tenía nada que hacer con ese premio? Y observen que es el mismo problema una y otra vez. La excelencia que debería organizar las relaciones sociales está todo el tiempo siendo interferida por cosas que no tienen nada que ver. Los dioses, la suerte, la habilidad, la opinión colectiva o la vejez. El orden supuesto, el orden que debería jerarquizar a los seres humanos, en términos del mejor al peor, no jerarquiza a los seres humanos. Es un poco como el chiste de la meritocracia, ¿no? La meritocracia como idea es extraordinaria, pero en la práctica no podemos hacerla funcionar porque siempre hay otras cosas que están en el medio. Nadie va a decir que Eumelo no se merecía ganar. Eumelo se merecía ganar, tenía los mejores caballos, pero no tenía el favor de los dioses, por lo menos no de los dioses que sirven. Y eso, en última instancia, podemos decir, ok, es medio problemático, pero hasta ahí. Pero lo de Antíloco y Menelao de hoy es mucho peor, porque digo, los caballos de Menelao eran mejores que los caballos de Antíloco.
Pero ¿era Antíloco peor que Menelao? Digo, ¿no hay una segunda excelencia involucrada ahí? ¿Cómo lo definimos? Y esto, por supuesto, va a volver. Y el caso de Néstor es el peor de todos. Porque Néstor hace algo que en general los guerreros no les conviene hacer, que es envejecer. Y al haber envejecido, digo, ¿qué pasa con un guerrero cuya excelencia es innegable, pero que ya no puede ejercer esa excelencia? ¿Cómo nos relacionamos con ese guerrero? Y uno podría decir, bueno, se lleva una recompensa, pero el tema es que no se lleva una recompensa, se lleva un premio por la carrera. Y el hecho de que Néstor haya sido quien aconsejó a Antíloco de cómo ganar la carrera, de hecho hace mucho peor esto, porque significa que Néstor de alguna manera participó en la carrera. Bien. Todo esto que ha quedado abierto, así como tremendamente, vamos a ver que es lo mismo que pasa en el resto de los juegos. Entonces, ahora sí hagamos un receso. Lo estuve hasta las 8 y hasta las 4 y 5. Pero quería cerrar la carrera de caballos. Si tienen alguna pregunta sobre la carrera de caballos, anótenla y la dejamos para la segunda parte de la clase, a menos que quieran hacerla ahora. Pero calculo que todos quieren descansar. Así que vamos a descansar, vamos a tomarnos 15 minutos y abrimos la segunda parte de la clase con cualquier pregunta que quede pendiente. Y si no, la abrimos ya directamente con el siguiente juego. Gente, nos estaríamos viendo I-20. Cierro acá la transmisión.